Buenos días. Nuestro grupo está conformado por José Luis Buesaquillo, Rafael Rosas, Nicolás Urbano y quien les habla, Vivian Soto. Nuestra política pública está enfocada hacia los adultos mayores de los pueblos quillacingas que habitan a los alrededores de la ciudad de Pasto. En Colombia se ha determinado que las personas adultas mayores son sujetos de derechos socialmente activos con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con un entorno inmediato y con las futuras generaciones. Las personas envejecen de múltiples maneras, dependiendo de las experiencias, eventos cruciales y transiciones afrontadas durante los cursos de sus vidas. Es decir, esto implica procesos de desarrollo y de deterioro. El Estado colombiano, al igual que la sociedad, las familias, son garantes del bienestar social, emocional, de salud, entre otros, de esta población. Con el tiempo, estas personas han sido discriminadas, son desplazadas, maltratadas y en muchas ocasiones se han visto casos de abandono de las personas mayores. Con los años se ha evidenciado un creciente aumento en los casos de denuncias por violencia intrafamiliar, donde se han visto involucrados personas de la tercera edad, quienes se acercan a las instalaciones de la Fiscalía a denunciar a sus familiares, a sus parientes e incluso a sus cuidadores por ser víctimas de maltrato. En muchas ocasiones el maltrato no se da a conocer a terceras personas o a las autoridades, pero sí es una cifra que se ha ido incrementando con el transcurso del tiempo. En el municipio de Pasto y en sus alrededores se presenta una transformación demográfica, la cual en los últimos años ha tenido un crecimiento poblacional, el cual consiste básicamente en la justificación de esta política pública. Los procesos de envejecimiento y de la etapa de vejez de alguna manera justifican la pirámide en los últimos años. Podemos darnos cuenta, según las estadísticas, que la población adulta mayor en los últimos años se ha incrementado con relación a los menores que pues están naciendo en la actualidad. Aunado a lo anterior, se puede ver que esto conlleva impulsar una nueva política pública, la cual se ha instaurado en la atención integral de los adultos mayores que conforman un origen étnico y que busca el compromiso para la formulación del mismo, en pro de la ayuda del adulto mayor, en especial de los adultos mayores de los pueblos quillacingas, que son autóctonos de esta región y que habitan en los alrededores de la ciudad de Pasto. Esta herramienta tiene una planificación a largo plazo y permite la orientación de intervenciones de protección para los derechos humanos. Hola, buenas. A mí me correspondió hablar del análisis de solución de nuestra política pública. Tenemos que decir que luego de un breve análisis del problema, nuestro objetivo con este trabajo es proponer una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas conocidas como adultos mayores, que como bien sabemos se encuentran en un estado de vulnerabilidad. Es por esto que es una población potencial para la creación de una política pública enfocada más que todo en aquellos pueblos quillacingas que habitan cerca de la ciudad de Pasto. Como sabemos, nadie está listo para llegar a la vejez y mucho menos cuando se atraviesan situaciones difíciles, tales como situaciones económicas, desplazamiento, pobreza, enfermedad, desnutrición, analfabetismo y soledad. Son estas condiciones unas condiciones muy difíciles de superar para cualquier persona de cualquier edad y más que todo para nuestras personas, para nuestros viejitos de la tercera edad. Es por eso que muchas veces estos motivos se convierten en un detonante para que los familiares de las personas de la tercera edad decidan y se vean obligados a abandonarlos en cualquier lugar. Es por este motivo que nació la idea de proponer esta política pública para tratar de reducir el peso que traen los años y los problemas que se ven agobiados a este grupo vulnerable y desfavorecido. Las alternativas que se proponen en esta política pública son para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores. Esta política pública está proyectada a largo plazo
y consta en brindar brigadas médicas como medicina general, odontología, psicología, terapia ocupacional, enfermerías, entre otras ramas de la medicina para nuestros viejitos mayores. Esto se haría con el traslado de los especialistas a los sitios y lugares donde se encuentran y reside la población vulnerable, que son la población de adultos mayores. Todo esto lo hacemos ya que debido a que en ocasiones los adultos mayores, al encontrarse en situación de abandono, no cuentan con los recursos económicos necesarios para el desplazamiento a los hospitales, centros o puestos de salud o aquellos centros médicos particulares para que les brinden su atención médica. Y muchas veces la mayoría de los adultos mayores se les dificulta bastante moverse, ya que se encuentran en una edad avanzada donde el cuerpo ya no da más. Aparte de esto, algunos adultos mayores no tienen ni por lo menos un solo familiar que les colabore con los trámites que se requieren para recibir la atención médica. Por otra parte, muchos de los adultos mayores, al encontrarse en situación de abandono de sus familiares, no tienen trabajo o pensión de alguna clase o un ingreso mensual. Es por eso que esta población no cuenta con recursos económicos suficientes para la subsistencia, y por ende se ha planteado la entrega de mercados, ya sea mes a mes o cada 15, con productos básicos de la canasta familiar que les ayuda a solventar y les dé el alimento diario que ellos requieren, y así quitarles una preocupación de encima. Por último, también se plantea, sabemos que muchos adultos mayores son expertos en manualidades, y por eso se plantea la posibilidad de implementar con ellos trabajos para poder vender sus manualidades en exposiciones o eventos. Muchas gracias. Vamos a hablar del tema de análisis de factibilidad. Pues originalmente se inicia o se remonta en los pueblos quillacingas, quienes han sido los referentes de nuestro proceso investigativo, quienes se constituyen como requerimiento de gran importancia y que dan características propias, las cuales deben ser tenidas en cuenta para nuestro desarrollo conceptual y definición. Esta política pretende plantear una solución acorde a la realidad de estos grupos poblacionales, permitiendo contribuir la disminución y el cierre de brechas al reconocer una pluralidad diversa y reivindicatoria de sus derechos, con una participación activa, como lo ha expuesto el Ministerio del Interior en 2017. Tenemos de alguna manera algunos enfoques que pueden ser dinámicos, pero dentro de los cuales es preciso abordar que los adultos mayores con discapacidad se consideran de diversa forma al existir una población con discapacidad en condición de vejez. Los adultos mayores que se encuentran también en conflicto armado, los cuales advierten riesgos de gran dimensión que hacen vulnerable la vida y la integridad de los mismos. Los adultos mayores rurales, que se caracterizan también por ser significativos de nuestra región. Para la persona que se promueve, siempre pues ha existido la iniciativa de mantener la comunidad arraigada a sus propios orígenes. Y por último tenemos a los adultos mayores por identidad de género, que a partir del análisis de género se evidencia la estigmatización, discriminación y vulnerabilidad de los derechos en razón de la sexualidad y las identidades, los roles de las personas como ente complejo que se constituye en base de un proceso gradual. Aquí nosotros catalogamos, hicimos un análisis de factibilidad referentemente a lo que tiene que ver con el proceso socioeconómico, presupuesto, legal, administrativo y ambiental, donde lo hemos calificado en 10 de alta, en 5 de media y en 0 de baja. Por eso vamos a mirar o a encontrar básicamente en nuestro trabajo que se estipula un cuadrito en el cual se relaciona la capacitación en oficios varios y manualidades, que para el impacto socioeconómico
pues tendría un punto medio, que sería una calificación de 5, para las jornadas médicas con especialistas que nosotros pretendemos promover con esta política pública, que también tendría una calificación entre 5, y las mesadas mensuales de mercados básicos, que igualmente tienen... Compañeros, profesor, como última parte debemos hablar sobre el plan de acción de la política pública, en las cuales debemos decir que para la aplicación y buen desarrollo de la política pública para la protección del adulto mayor indígena Quillacinga, que es un pueblo indígena originario de los actuales municipios de Pasto, Sandoná, La Florida, Chachagüí, Tangua, La Cruz, en el departamento colombiano de Nariño, y teniendo en cuenta que en el marco constitucional y en conjunto de las entidades de control de Colombia, como son los ministerios, llevar en conjunto la protección y dar el respaldo a las personas en una condición de extrema necesidad. Podemos ver que en el Ministerio de Salud y Protección Social define el envejecimiento como aquel proceso en el cual evoluciona de manera gradual y en que algunas circunstancias con el que estamos tratando de abordar tenemos un problema frente a nuestras personas de la tercera edad, que son indígenas de nuestra región nariñense, que se ven muy apartados del mundo moderno de la ciudad, y apartándonos así de aquellas herramientas que se les pueden brindar y acoger para poder salvaguardar su vida y sus derechos fundamentales. En este sentido podemos ver que se ha dirigido la normativa internacional, la cual desde 1982 nace como primer marco de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, convocado por la ONU, donde se informe denominado el Plan de Acción Internacional. Se trata sobre el envejecimiento, y que hace un llamamiento a conllevarse a acciones específicas y a la protección de tales temas como la salud, la nutrición, la vida digna del adulto mayor. Tenemos que decir también, y por otra parte, pues se traduce en un conjunto de intervenciones o de actividades que se realizan de manera sistemática, secuencial y coordinada, en la cual se quiere llegar a una aplicación, a una política pública para su práctica defensa de los derechos de estas personas de la tercera edad, y más que hacen parte de unos personajes importantes para nuestra región, y es tratar como de implementar en el municipio de Pasto esta política pública para su debida protección, ya sea para los derechos y la vida digna, sus derechos fundamentales y constitucionales, en las cuales ellos deben ser salvaguardados y protegidos debidamente. Entonces esa es nuestra intervención por el día de hoy, con el tema que se ha tratado y se lleva para salvaguardar aquellas necesidades y algunas determinaciones que necesitamos que sean incluyentes en nuestro ordenamiento jurídico. Gracias.